Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios te bendiga a ti, a tu hogar y a tu familia, ricamente, poderosamente y profundamente. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quisiera compartir con ustedes lo que sería el octavo episodio de la pregunta que vengo haciendo: ¿es Alá el Dios bíblico? En el Islam le van a intentar de convencerlo y hacerle creer que la Biblia ha sido corrompida. Aunque en el Corán nunca dice ni enseña eso. Al contrario, el Corán afirma que las escrituras o revelación que se le fue dada a los judíos y a los cristianos fueron y son revelación de Dios. La pregunta del millón aquí sería: si Dios es todopoderoso, y lo es, ¿no es capaz de preservar la integridad de su palabra? Y es eso precisamente lo que asegura el Corán, que absolutamente nadie puede cambiar, alterar o corromper la palabra que Dios ha revelado. Entonces, ¿por qué siguen diciendo los musulmanes que la Biblia ha sido corrompida? Y la respuesta es fácil. Siguen diciendo eso porque quieren envenenar la mente de aquellos que no conocen lo que verdaderamente dice el Corán. Y la verdad es que lo que dice el Corán contradice lo que Dios establece en su palabra, la Biblia. Por eso es que han empezado a decir de que la Biblia ha sido corrompida, porque a ellos no les conviene que lo que dice la Biblia contradice a lo que dice el Corán. Y por eso es que continúan diciendo de que la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, han sido corrompidas. La persona que cree que el hombre puede corromper o de alguna manera alterar o cambiar la palabra de Dios, cree en un Dios imperfecto, incapaz de preservar la integridad de su palabra. Ese Dios no puede ser el Dios omnipotente. Jamás. Yo les he compartido que Mahoma era un analfabeto. Eso no lo digo yo. Eso lo dicen no historiadores, no lo dicen historiadores judíos, ni historiadores cristianos, ni historiadores seculares. No. Eso lo dicen los propios historiadores musulmanes, de que Mahoma era un analfabeto, no sabía escribir ni leer. Y la narrativa de la historia de la vida de Mahoma es que él escuchaba historias de caravanas de judíos y de cristianos que pasaban por donde él vivía, o posiblemente la tribu de Mahoma, cuando viajaban haciendo negocios, él escuchaba a estas personas, sean judías o sean cristianos, esas historias. Y con el tiempo Mahoma se las comenzó a memorizar, se las comenzó a aprender y las comenzó a repetir. Desafortunadamente, habían caravanas de personas que habían escuchado cuentos sobre el Señor Jesús que no eran bíblicos, sino cuentos
de libros apócrifos, libros que no son canonizados porque tienen errores, porque tienen contradicción a lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y muchas veces no son históricamente correctos. Por eso no han sido canonizados. ¿Y qué sucede? Que Mahoma había escuchado esas historias de estos grupos que repetían historias que no salían del Nuevo Testamento. Y desafortunadamente, como Mahoma no sabía leer ni escribir, él no podía corroborar, no podía confirmar, por decirlo así, lo que escuchaba de esas caravanas que decían estas historias de libros, vuelvo y repito, que no eran canonizados, que eran libros apócrifos. Una de esas historias, uno de esos cuentos, sale del Evangelio de la infancia de Jesús, y escucha esto claramente por favor, escrito por alguien llamado Tomás. No debe confundirse con otro libro que hay que se llama el Evangelio de Tomás, que también es un libro totalmente diferente al libro de el Evangelio de la infancia de Jesús. Ninguno de los dos libros fueron escritos por Tomás, el discípulo que no creyó en la resurrección de Jesucristo hasta que no lo vio. Ninguno de esos dos libros fueron escritos por el discípulo llamado Tomás. El refrán aquel que dice ver para creer, que es como Santo Tomás y cosas, de ahí es que viene. Pero ese Tomás, el discípulo, no fue el que escribió ni el Evangelio de la infancia de Jesús, ni el Evangelio de Tomás. No fueron escritos por él. Son libros totalmente diferentes, escritos por diferentes personas. Y desafortunadamente, como dije anteriormente, Mahoma, no pudiendo verificar, confirmar o cerciorarse de lo que escuchaba, él quería que todo era verdad. Se lo memorizaba, se lo aprendió y comenzó a repetirlo con el tiempo. Una de esas historias que sale de ese libro llamado el Evangelio de la infancia de Jesús, hay una historia de un niño, lo llaman Jesús, que un día, en el día de reposo, coge arcilla y forma unos pájaros. Y como era el día de reposo, los sacerdotes en el templo se enojaron, se enfadaron con el niño Jesús, el de la historia vuelvo y repito, del libro del Evangelio de la infancia de Jesús, que es un libro apócrifo. La historia dice que los sacerdotes se enfadaron tanto que fueron a decir a los padres de Jesús, para meterlo en problema a ese niño Jesús, quizás para que lo corrigieran, le dieran, lo sonaran o como sea que usted le quiera decir. Y cuando los padres del Señor Jesús vienen, dice la historia en el libro de el Evangelio de la infancia de Jesús, que Jesús tomó aquellos pajaritos hechos de arcilla y les sopló. Y dice la historia que esos pajaritos cobraron vida y salieron volando, como dando a entender de que ese niño Jesús, esa historia, como corresponde, por decirlo así, de que Jesús desde que era pequeño, siendo que Él es Dios, así como formó Dios en el huerto del Edén a Adán de barro o de arcilla y le sopló el espíritu de vida y se convirtió en un alma viviente. Esa es la historia. Esa historia sabemos que tiene origen en ese libro del Evangelio de la infancia de Jesús, que es un libro apócrifo, no es canonizado. Pero esa historia la adoptan dentro
del Corán y se convierte en parte de lo que los musulmanes creen que es revelación de Alá. Escuchen lo que les estoy diciendo, escuchen lo que estoy compartiendo con ustedes. Hay otra historia que no tiene su origen en un libro de esos apócrifos. No, sino que era una historia, una leyenda, de esas que nacen por ahí y se repiten. Y lo más probable, dicen los historiadores, que Mahoma escuchó también esa historia de un personaje llamado Dul Qarnayn. Dul Qarnayn quiere decir el hombre de dos cuernos. Porque aparentemente ese personaje se ponía un casco que tenía dos cuernos, uno acá y otro allá. No es el diablo, créeme lo que le digo. ¿Okay? Se cree que la leyenda se trata de Alejandro el Magno. Y cuenta esa historia del hombre de los dos cuernos, Dul Qarnayn, que un día ese personaje cabalgaba en su caballo y que siguió el sol en dirección oeste o el occidente, y cuenta esa historia que Dul Qarnayn, vuelvo y repito, que se refiere a Alejandro el Magno, vio al sol descender y acostarse a reposar en una laguna. Piensen lo que les estoy compartiendo, por favor. Piensen lo que les estoy compartiendo. Esa historia fue adoptada como revelación de Alá y está incluida en el Corán. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Corán. Y escuchen claramente. Con esto termino. Si vas caminando por una calle, buscando una dirección, y llegas al fin de esa calle y se divide en dos vías. En la una está un hombre muerto y en la otra está un hombre vivo. ¿A quién le vas a pedir que te ayude? El Señor Jesús resucitó después del tercer día. Mahoma, Buda, José Smith, Carlos Russell y todo otro líder espiritual o religioso están muertos. Solo Jesús está vivo. Si tú te pones a pensar, a razonar y analizar esto que te acabo de compartir, ¿cómo puede ser? Y mire, les cuento algo. Cuando yo era pequeño, que vivía en Ecuador, me acuerdo que una vez, allí en Durán, no sé quién habrá sido que trajo una película en blanco y negro, pusieron un telón grandísimo y la cerraron la calle. Bueno, en aquel entonces no había tantos carros. Cerraron la calle y proyectaron una película del Señor Jesús. Y me acuerdo, eso que les acabo de compartir, de que cuando Jesús era niño, formó de arcilla unos pajaritos y que le sopló y que cobraron vida y salieron volando. Estaba en esa película. Y me acuerdo de otra película también, no sé si fue la misma, pero así mismo cuando Jesús era pequeño, que José, su padre terrenal, por decirlo así, como era carpintero, se había equivocado cortando una madera. Yo no sé si estaba construyendo una mesa, una silla, no les doy razón de todo eso. Pero me acuerdo que Jesús, siendo un niño, lo ve a su padre todo afligido, acongojado, qué sé yo, y le pregunta que qué le pasa. Y le cuenta José al Señor Jesús, al niño Jesús, lo que había pasado, el error que él había cometido. Y supuestamente, en la película,
en la película se ve que el niño Jesús toma la madera en sus brazos, en sus manos así, y la estira, corrigiendo el error que había cometido José. Eso no es bíblico. Eso no está ni en el Evangelio de según San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan. Pueda que esa historia sea también de alguno de esos libros apócrifos. Les comparto porque yo me acuerdo cuando era peladito que vivía en Ecuador, haber visto una película. Y todo el mundo allí, ay, qué lindo, qué bello, mira lo que hizo Jesús, ay, mire, y todo eso. Pero eso no es bíblico. Pueda que se vea muy bonito en la pantalla gigante y qué sé yo y todo eso. Pero no es bíblico. Ora conmigo. Señor Jesús, te agradezco porque eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradezco porque naciste, creciste, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día venciendo la tumba, la muerte de Satanás y todo su reino. Gracias por tu misericordia y por tu amor hacia conmigo. Señor Jesús, te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me ayudes, porque le quiero dar la espalda a todo aquello que a ti te desagrada y que me aleja de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta de este mundo, voy a estar en tu presencia. No porque he sido una buena persona, o porque he hecho buenas obras ni cosas por el estilo, sino porque he puesto mi fe, mi confianza y mi esperanza en la obra redentora que hiciste en la cruz. Gracias por perdonarme, gracias por escribir mi nombre, lléname con tu Espíritu Santo. Y gracias por esa confianza que me das, que cuando se cierren mis ojos aquí y se abran en la eternidad, voy a estar junto a ti para descansar, para reposar y estar en tu presencia por la eternidad. Gracias. Te lo pido todo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si hiciste esa oración creyendo, confiando y no dudando, naciste de nuevo. Naciste de nuevo. Y tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Los ángeles están de fiesta porque un pecador se ha arrepentido. ¿Qué hago ahora? Te preguntarás. Busca una iglesia donde se predica el evangelio completo. Y cómprate una Biblia. La Reina Valera, la revisión de 1960. Y lee el evangelio según San Juan 4, 5, 6 veces. Y después que leas el evangelio según San Juan 4, 5 y 6 veces, lee el Nuevo Testamento completo. Desde Mateo hasta el Apocalipsis. Así mismo, 4, 5, 6 veces. Y si nunca nos llegamos a conocer aquí en la tierra, no importa. No has perdido nada, yo no he perdido nada. Lo importante aquí es que tu nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte este video con alguien que necesite oír esta verdad de lo que dice la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre. Amén, amén, amén y amén.